Bueno, hermanos queridos, realmente hablando del privilegio que tenemos, uno de los mayores privilegios que tenemos y que Dios nos ha dado como iglesia, y no lo digo porque hoy no pueda estar acá, pero es nuestro pastor. Vemos un verdadero hombre de Dios que nos bendice cada domingo con la palabra que Dios le revela. Y justamente lo que vamos a predicar, lo que voy a predicar, lo que vamos a aprender en esta tarde, tiene mucho que ver con los hombres llamados por Dios para guiar a la iglesia. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y he titulado a este mensaje Hombres llamados para guiar a la iglesia. Y desde ya hace un tiempo, hermanos, que vengo estudiando este libro de 1 de Timoteo, con el fin de, justamente de cuando tengo esta oportunidad, este honor de compartir la palabra, poder compartirlo con ustedes. Y esta carta de Timoteo es una de las dos cartas pastorales, se llaman así, ¿no?, que Pablo le escribe a Timoteo. Siempre Pablo dando instrucciones con respecto a cómo debe conducirse la iglesia, a cómo debía conducirse Timoteo también para poder ordenar una iglesia que era la de Éfeso, que estaba atravesando diferentes dificultades. Y así lo manifiesta el mismo Pablo. En el capítulo 3, versículo del 14 a 15, dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, tenés que saber cómo conducirte, decía Pablo. ¿Qué hacer en la iglesia? ¿Cómo guiar a la iglesia? Y realmente cada vez que uno va entrando más y más en este maravilloso libro, carta, empieza a comprender la iglesia de aquel tiempo, sus padecimientos, los engaños que sufrieron esos hermanos por parte de falsos maestros, los temores de Pablo por la iglesia, las luchas que también tenía Timoteo, un hombre joven que se le había dado una gran responsabilidad, que era la de encaminar a la iglesia. Vemos a través de esta carta también las recomendaciones que Pablo le daba sobre los ancianos, que son los pastores, cómo debían ser, qué debían hacer, los diáconos, el cuidado que había que tener con las viudas. Todos temas los debemos a Dios, trabajando en la iglesia, preparando a esos hombres a través del Espíritu Santo para que sirvan dentro de la iglesia, dando dones, transformando vidas. Y esa es la iglesia, hermanos, que fue creciendo, soportando cada ataque del enemigo durante todo ese tiempo, hasta el día de hoy. Por eso en este capítulo que vamos a estudiar hoy, vemos al apóstol Pablo que continúa la tarea de dar instrucciones a Timoteo con respecto a un tema que es muy importante, hermanos, para la iglesia sobre todo, que tenía que ver con estos hombres llamados por Dios para guiar a la iglesia. Hay hombres dentro de la iglesia a los que Dios ha llamado y capacitado para que realicen, hermanos, la tarea de mayor honor que existe en esta tierra, que es la de guiar, la de enseñar y la de edificar a la iglesia. Estoy hablando del oficio de pastor y maestro. A estos hombres en particular, hermanos, Dios les ha otorgado una tarea que realmente conlleva una gran responsabilidad. Yo quiero que entiendan a qué me refiero con esto, por qué digo esto. Porque Dios les ha confiado
a estos hombres, en nuestro caso a nuestro pastor Roberto, les ha confiado nada más y nada menos que a la iglesia, a la novia de Cristo. Le ha confiado a personas, almas, para que vayan a sus pies, para que conozcan el Evangelio. Y debemos destacar, hermanos, en esto, la gracia de Dios, al utilizar hombres pecadores, sin ningún mérito, sin ningún merecimiento, para que lleven adelante tan noble tarea. Y podríamos también preguntarnos cuál es el propósito o por qué Dios ha dado pastores a la iglesia. Y el propósito de Dios es utilizar a estos hombres como instrumentos para capacitar a los santos a través de la revelación de su palabra, para que la iglesia sea edificada y santificada en la verdad, para la gloria de su nombre. Y así lo decía Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo también diría el apóstol Pedro también diría de los pastores en 1 de Pedro capítulo 5 verso 2 que estos tienen la tarea de apacentar la grey de Dios. Esa es la tarea que ellos tienen, o lo que es lo mismo decir cuidar del rebaño que Dios les ha encomendado. Leyendo estos textos, hermanos, podemos entender entonces el grado de honor y de responsabilidad que estos hombres tienen delante de Dios. Y el autor del libro de Hebreos también nos dice que aquellos que guíen a la iglesia deberán dar cuentas a Dios por cuán fielmente la han conducido. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Tendrán que rendir cuentas a Dios si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Por otra parte, el apóstol Santiago también dice en el capítulo 3, verso 1: hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Cuanta más responsabilidad nos da Dios, más responsabilidad tenemos de usar los dones fielmente para su gloria. Al que más se le da, dice la palabra, más se le demandará. Por eso es que no cualquier hombre puede realizar esta tarea. No cualquier hombre está apto o capacitado, sino aquel a quien el Espíritu Santo ha llamado. Lamentablemente en la actualidad, hermanos, ustedes saben que vemos iglesias dirigidas por hombres que claramente vemos que no han sido llamados por Dios para esta tarea, y se evidencia en lo que son sus congregaciones, principalmente porque sus enseñanzas y sus prácticas no se ajustan a la palabra de Dios, no cumplen con los requisitos dados por Dios para esa tarea. Pero esto ha venido sucediendo desde los comienzos de la iglesia, y es precisamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso al momento de esta carta. Falsos pastores, falsos maestros estaban enseñando herejías, y la iglesia había sido muy permisiva en esto. La iglesia se había descuidado, había permitido que estos hombres contaminaran a la iglesia con sus falsas enseñanzas. Ahora la iglesia
a partir de lo que les va a decir el apóstol Pablo y lo que vamos a estudiar en esta tarde, tenían que saber que tiene la autoridad, la iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad de someter a prueba a quienes deseen ser pastores en un futuro, a los que digan sentir el llamado de Dios, para que no vuelvan a ser engañados. Por ejemplo, fíjense en lo que dice el apóstol Pablo, unos versículos más adelante. Está hablando de los requisitos que debe reunir un diácono. En el verso 10 del capítulo 3, y dice la palabra de Dios: y estos también, refiriéndose a los diáconos, sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado. Anteriormente Pablo venía hablando de los requisitos que debe reunir un pastor, e inmediatamente después dice: y estos también, dando a entender tanto aquellos, los pastores y obispos, y estos también, sean evaluados cuidadosamente. Así que lo que podemos ver, hermanos, es que antes de ocupar cualquier cargo dentro de la iglesia, antes de ser confirmados por la iglesia, sea pastor o diácono, deben ser probados, evaluados en cuanto a dos cosas muy importantes: su vida moral y espiritual. Y es la manera de saber si son aptos para el ministerio, para estar aquí adelante enseñando a la iglesia. Deben ser probados, evaluados, si están capacitados, si tienen el don dado por el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Y eso vamos a ver en esta tarde, en este texto que vamos a leer, que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y estas son las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, para que la iglesia esté atenta, para que no caiga de nuevo en el engaño de los falsos maestros. Y para entender un poquito por qué Pablo termina hablando de este tema, vamos a ver un poquito para atrás el contexto de lo que venía pasando. Y si nosotros al momento de leer esto podemos pensar que este texto está dirigido a los pastores, ¿cómo tienen que ser ellos? Que sí, tienen que analizarse a la luz de la palabra, pero también es muy importante para la iglesia, que la iglesia sepa al momento de analizar quiénes son los que están parados delante de la iglesia, por la salud de la iglesia, para que la iglesia no sea engañada. Mucho tiempo, y hay muchas iglesias que son engañadas por falta de conocimiento de lo que ellos tienen que evaluar en los hombres que están en los púlpitos. Volviendo al tema del contexto, vamos a ver qué estaba pasando. Y analizando en profundidad, vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 31, que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso predicando durante 3 años. Durante ese tiempo la iglesia se conformó con pastores y ancianos
que habían sido enseñados por el apóstol Pablo. Había comenzado bien la iglesia. Había hombres que realmente habían aprendido la sana doctrina. Pero después de su partida, de la partida de Pablo, se tuvo que ir de Éfeso, sucedió lo que él había anticipado. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 29 al 30, dijo Pablo estas palabras: sé que después de mi salida, o sea, después de que se fuera de Éfeso, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Pablo anticipó esto en la iglesia. Les dijo: después de mi partida, ahora cuando yo me vaya, tengan cuidado. Van a venir falsos maestros que van a salir de entre ustedes. Cuidado. Pero la iglesia un poco desatendió esto. Y tiempo después, Pablo, estando en Roma, estuvo encarcelado y fue liberado. Y al ser liberado, inmediatamente Pablo vuelve a Éfeso a ver qué pasaba con la iglesia. Y se encuentra justamente con lo que él había dicho. Se habían levantado falsos pastores, falsos maestros, de los cuales personalmente él expulsa a 2 de ellos. Nos dice en el verso 20, capítulo 1, que eran Himeneo y Alejandro. Eran 2 falsos maestros que estaban en la iglesia, de los cuales Pablo pudo expulsar durante su paso por ahí. Pero Pablo debía continuar su viaje a Macedonia, porque él seguía con su obra de predicar el Evangelio. Y el problema de los falsos maestros aún no se había resuelto del todo. Entonces Pablo le ruega a Timoteo un pedido muy especial, que le dice que se quede en Éfeso. Verso 3. Dice Pablo: cuando partías hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Pablo le hace este pedido a Timoteo, ¿no? La tarea de Timoteo entonces era la de solucionar este problema de los falsos maestros, donde no solo, por lo que leíamos recién en el capítulo 1 de esta carta, habían falsos maestros, sino que también, continuando en el capítulo 2, vemos que habían algunas mujeres que se habían querido levantar y enseñar en la congregación. Quizás eran las primeras pastoras de ese tiempo. Con respecto a este tema y a lo que estaba pasando con estas mujeres, Pablo en el capítulo 2, verso 12 le dice a Timoteo: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos. Pablo fue determinante ante esto. Y al decir estas palabras, Pablo no estaba hablando de superioridad, sino de un orden, un rol que Dios había establecido desde el principio para el hombre y para la mujer. La mujer no debía ocupar ese rol, porque ese rol, esa tarea, la de guiar a la iglesia, era solamente para los hombres, y no cualquier hombre, como hablábamos hace un momento atrás, sino aquellos hombres llamados por el Espíritu Santo para esta tarea. Entonces podemos ver, hermanos, y entender que en medio de todo esto que estaba sucediendo en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo, parafraseándolo, le dice a Timoteo: si alguno quiere ser pastor y guiar a la iglesia, tiene que saber lo siguiente, algo que es muy importante. Y comienza el verso 1 diciendo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo comienza esta oración utilizando este término, palabra fiel, para referirse a que los oyentes deben prestar mucha atención
con lo que él va a decir. Lo que va a decir a continuación Pablo era muy importante, era palabra fiel. Este término, palabra fiel, es muy similar, si ustedes recuerdan, cuando el Señor en sus enseñanzas iba a decir algo muy importante, decía, de cierto os digo. Era porque había que poner mucho interés en atender lo que estaba por decir. Pablo le dice, presten atención, mucha atención, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Claramente Pablo también podemos ver un detalle que le está hablando a hombres dentro de la iglesia al utilizar esta palabra, la palabra alguno, si alguno. No dice si alguna, si algunos, si alguien, si alguno, hablándole a los hombres, si alguno anhela obispado. Anhelar, hermanos. Gracias, hermanito. Anhelar algo es desearlo intensamente. Es un deseo profundo, interno, por alcanzar algo que es verdaderamente importante. A esto se refería Pablo con esta palabra. Este anhelo del que Pablo habla nace en el corazón del hombre por obra del Espíritu Santo, que es quien llama, quien enciende ese deseo, quien capacita y prepara a quien va a guiar y enseñar a la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice el autor, entonces, cuídense a sí mismos, hablando de los pastores, ¿no? Y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Claramente, lo que dice el autor de Hechos es que es el Espíritu Santo quien designa quiénes son los que van a guiar a la iglesia, quiénes son los que van a pastorear, a alimentar al pueblo de Dios. Y también en este texto que acabamos de leer nos muestra que decir pastor, decir anciano o decir obispo son una misma cosa. Se refiere a la misma función. El pastor, el anciano, el obispo hablan de la misma persona, del mismo cargo. Así que, hermanos, a pesar de las responsabilidades que vemos que significan ser pastor, obispo o anciano, la obra de predicar, de dirigir a la iglesia que el Señor compró con su sangre, es el llamamiento más alto, más glorioso que alguna persona pueda recibir. Por eso, quienes entre los hombres tengan ese anhelo, ese deseo, Pablo les dice, buena obra desea. Es un honor. Dirigir al pueblo de Dios, guiarlo a la verdad, enseñarles la palabra de Dios. Y podríamos hacernos una pregunta, ¿no? Esto entonces quiere decir que solamente con desearlo, con desear ser pastor, un hombre ya puede serlo. Y por supuesto que no. Que con solamente desearlo no alcanza. Según la palabra de Dios, además de tener ese deseo, hay que confirmarlo. Porque puede ser, como hablábamos recién, de un deseo que pone el Espíritu Santo en uno. Pero también puede ser un deseo personal por algo, una motivación equivocada. Entonces, ese deseo va acompañado de otras cosas que debe cumplir, requisitos que el pastor o la persona que desee ser pastor debe cumplir. Hay otras condiciones que son necesarias. Por eso Pablo en el verso 2 continúa diciendo, pero es necesario. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario también, dice Pablo, que el obispo, que el pastor, maestro, sea irreprensible. Esto es necesario, es indispensable.
que el obispo, pastor o anciano que guían a la iglesia sea irreprensible. ¿Qué quiere decir con la palabra irreprensible? Que lleve una vida irreprochable, de buena conducta. Tenemos que mirar eso, que aquella persona que anhele, la iglesia debe evaluar, debe ver su vida, si realmente no recibe acusaciones de nadie, ni de los de adentro de la iglesia, ni mucho menos de los de afuera. Si realmente es de buena conducta. De ser irreprensible, también, hermanos, tenemos que entender esto. No significa que el pastor tenga que ser un hombre impecable, es decir, que no peque, que no se equivoque, porque eso sería imposible. Sabemos que todos somos pecadores y muchas veces fallamos en ciertas cuestiones. Lo cierto es que tanto el pastor como cualquier creyente que profese la fe en Jesucristo debe ser de buen testimonio para todos, siempre, en todo momento y en todo lugar. Pero en este caso en particular, Pablo entiende por su tarea y responsabilidad de guiar a la iglesia que el pastor debe ser un ejemplo. El pastor, obispo o anciano debe tener una vida moralmente correcta, en lo que dice Pablo. Que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, como leíamos recién, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora vamos a analizar un poquito cada punto de estos. Pero lo que hace Pablo al dar esta lista es que la iglesia, como les decía recién, puede evaluar de alguna manera la conducta de aquellos que tienen el anhelo de ser pastores en un futuro. Si realmente es un hombre que ha nacido de nuevo. Porque en estas cosas vemos si realmente es un hombre que es íntegro, es un hombre que quiere dedicar su vida, es un hombre guiado por Dios. Podemos ver si él realmente es un hombre que ha nacido de nuevo. Un hombre que aborrece el pecado, que ya no anda como andaba en otros tiempos, que no se complace mirando otras mujeres, sino que es marido de una sola mujer, dice Pablo. Y con respecto a esto, ser marido de una sola mujer, a lo que Pablo apunta es a la fidelidad del hombre, si es un hombre fiel. En ese tiempo habían hombres que tenían muchas mujeres, pero no es a lo que se está refiriendo, sino a la fidelidad del hombre con ellas, a la fidelidad del hombre con su esposa. Si es un hombre confiable, si es fiel a su esposa, es porque es fiel a Dios. Un pastor llamado por Dios, dice Pablo, es un hombre sobrio, que piensa claramente, que está atento a las necesidades que surjan en la iglesia, que está alerta. Es un hombre moderado y a la vez un hombre moderado es un hombre prudente, que está también en esta lista. Un hombre prudente es aquel que es sensato, que es equilibrado, que piensa antes de actuar o hablar. Un hombre prudente refleja sabiduría y madurez. Y continúa Pablo diciendo, un pastor también llamado por Dios para guiar a la iglesia debe ser alguien decoroso. Es alguien que se comporta o que actúa con respeto. Esa es una persona decorosa. Alguien que se dirige con respeto hacia el otro, con dignidad, que refleja un carácter digno y acorde con los principios de Dios. También dice Pablo que tiene que ser hospedador, que abra su casa, que reciba con agrado a las personas, aun cuando sean extraños, porque es a lo que se refiere, ¿no?
Ser hospedador con las personas que uno conoce es más sencillo, pero ser hospedador con aquellos que no conocemos. Pero a esto se refiere Pablo, porque era lo que en ese tiempo se acostumbraba, ¿no? Ser hospedador. El pueblo judío era un pueblo muy hospedador. La idea es que al abrir tu casa veas la oportunidad de predicarles el Evangelio a aquel extraño que llega a tu puerta. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, Pedro dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. En Romanos, capítulo 12, verso 13, Pablo les dice: hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan. De eso se trata, ser hospedador. Y continúa Pablo diciendo en esta lista: un pastor llamado por Dios es alguien apto para enseñar. Apto para enseñar. Y esta es la tarea principal de los pastores. Por ese motivo, orientados a la iglesia, leíamos al principio. Son esas personas aptas para enseñar. Son aquellas que verdaderamente vemos que se esfuerzan en el estudio, en la preparación de la palabra, para exponer la palabra fielmente. Son aquellos que están comprometidos verdaderamente con la iglesia de enseñar las verdades del Evangelio. Apto para enseñar es la persona que ama estudiar la palabra y ama enseñar. Hoy en día vemos predicadores, y justamente el otro día estaba hablando con un hombre que conocí que va a otra congregación, y le vengo diciendo hace rato: no, bueno, yo dentro de unos días tengo que compartir la palabra con la iglesia, vengo estudiando Timoteo ya hace tanto. Y se sorprendió él y me dice: mirá, dice, mi pastor cuando llega a la iglesia, minutos antes del culto, hace con el dedo, ¡pum!, y ya tiene la palabra. Y la verdad que me pareció una falta de respeto a Dios, a la iglesia, que haya predicadores que tomen tan livianamente la palabra, que no se sumerjan en la palabra, que no les dediquen el tiempo a la palabra, que no busquen la revelación de Dios a través de la palabra, la meditación de la palabra. Pero hay predicadores así lamentablemente son las congregaciones, como hablábamos hoy temprano también. Pero bueno, Pablo dice: un predicador tiene que ser apto para enseñar. Y continúa Pablo en su lista diciendo que este pastor que anhele no tiene que ser dado al vino, no pendenciero. Es decir, que se espera de un verdadero pastor que sea una persona amable, que no se embriague, obviamente, que no se emborrache, que no pierda el juicio, que no sea una persona violenta. Y es necesario que así sea, porque seguramente la iglesia tendrá momentos donde deba atravesar situaciones difíciles, donde se espera que aquel que guía a la iglesia reaccione con calma, con serenidad, con una palabra justa, mostrando en su propia vida el fruto del Espíritu Santo, siendo una persona apacible, que actúa pacíficamente, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, dice Pablo, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que sea íntegro. A esto se refiere, honesto. Y esto es muy importante, hermanos, que no ame el dinero, que no desee obtener beneficios a través de la iglesia. A esto se refiere también cuando dice más adelante Pablo en esta lista que no sea avaro,
El amor al dinero es la motivación de muchos falsos pastores y maestros. Aquellos que continuamente vemos que están pidiendo plata, que todo gira alrededor del dinero, la prosperidad financiera, los pactos. Con respecto a estos avaros, a estos falsos pastores, dice Pablo más adelante en el capítulo 6, versos del 5 al 10, individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, dice Pablo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y termina Pablo este verso 10 diciendo, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Se dan cuenta? La palabra es clara. Con estos hombres avaros, estos hombres codiciosos. Por eso es necesario, dice Pablo, y decimos ahora nosotros, conociendo esta palabra, que el pastor sea ejemplo en cada área de su vida, tanto en lo que personalmente a él se refiere, como también en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Se espera que sea un guía espiritual dentro y fuera de la iglesia. Por eso Pablo va a continuar esta lista en el verso 4 y 5, diciendo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, que dirija bien a los de su casa, a su familia. ¿Y cómo es esto de dirigir bien? ¿Qué significa o qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Qué es dirigir bien? Y esto tenemos que prestar atención, hermanos, porque si bien Pablo está hablando de cómo tiene que ser o cómo se debe evaluar a un futuro pastor, también esto es para la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Porque es el principio que todos, como cristianos, debemos tomar para nuestras vidas. Debemos también nosotros dirigir bien nuestros hogares, nuestras familias. ¿Y de qué manera? Con responsabilidad, con amor y con honestidad. Al principio del mensaje hablábamos de la tarea que se le ha encomendado al pastor dentro de la iglesia, y es la de conducir a personas a Dios, a la santidad, a la obediencia. Presten atención. La de resolver problemas, la de mantener la unidad de la iglesia, la de mantener el amor entre hermanos, la de servirse unos a otros. Fíjense todas las responsabilidades por las que tiene que velar un pastor. Estas son cosas imprescindibles dentro de la iglesia, pero también son necesarias aplicarlas en sus hogares. Si alguien no puede cumplir con esto, a lo que Pablo se refiere, la pregunta de Pablo es: ¿cómo podrá cuidar bien a la iglesia? Si no aplica estos principios en su familia, en su casa, ¿cómo podrá aplicarlos en la familia de la iglesia?
Y estas cosas de las que Pablo viene hablando requieren de cierta madurez espiritual para poder llevarlas a cabo. Consciente de esto, Pablo dice que aquel que anhele ser pastor, que no sea alguien nuevo en la fe. Eso es un consejo de Pablo que tiene mucho sentido. Y vamos a ver por qué. Dice el verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. La palabra neófito viene del griego neófutos, que significa árbol recién plantado o crecido. Pablo recomienda que alguien que tenga esta responsabilidad no sea un recién convertido, un nuevo creyente. No, dice Pablo, determinantemente no. ¿Por qué motivo? Lo dice a continuación, porque podría envanecerse, es decir, llenarse de orgullo, de arrogancia, creerse superior, alguien nuevo en la fe que lo ponen en un lugar de ese honor. Puede ser algo muy dañino, puede ser que no lo estén cuidando. El envanecimiento, hermanos, lleva a la soberbia. El envanecimiento lleva a la soberbia. Y en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Orgullo y arrogancia. Orgullo y arrogancia, hermanos, provocaron la caída del diablo. No suceda, dice Pablo, que alguien nuevo caiga en la misma condenación. Por último, el apóstol Pablo en el verso 7 va a decir: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. El cristiano, hermanos, el creyente verdadero, el que ha nacido de nuevo, es cristiano todo el tiempo y en todo lugar. Lo es en la iglesia, lo es en su casa y lo es también con los de afuera. En su trabajo, con sus vecinos, con sus parientes, estando entre sus amigos. En todo tiempo, el cristiano es cristiano, es luz. Y su vida personal debe ser un buen testimonio para los de afuera. Esto es necesario, dice Pablo. Esto es importante. En el libro de Colosenses, capítulo 4, del 5 al 6, dice Pablo: compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. El consejo de Pablo es que en todo momento nos comportemos sabiamente con los que no conocen al Señor. Y aprovechemos bien el tiempo, pudiendo hablar de Él, predicando el Evangelio. También Pedro, en la primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice al respecto: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. Y por supuesto que el hombre, el pastor, el hombre que ocupa ese lugar de honor, el privilegio dado por Dios, debería ser una persona respetada, que hablen bien de él. Hoy, lamentablemente, por las cosas que se ven de algunos pastores, falsos pastores, la iglesia ha sido muy desacreditada. Vemos a incrédulos burlándose
diciendo cosas que realmente uno como creyente se avergüenza a veces, porque tienen razón. Vemos a muchos falsos maestros haciendo cosas que realmente no vienen de Dios y han dejado mal el testimonio del Evangelio. Por eso es que tenemos que mantener un buen testimonio de los incrédulos, porque si la vida del pastor es desordenada o escandalosa, dice Pablo, podría entonces caer en descrédito, es decir, dañar su reputación y por consiguiente el testimonio del Evangelio, que es lo que jamás debe ser dañado, que es lo que debe ser puro y limpio y debe reflejar cada hombre a través de su vida lo que Dios ha hecho en él. De esta manera, si el hombre daña su reputación, habrá caído fácilmente, dice Pablo, en el lazo del diablo, en las trampas que el diablo pone para desacreditar a los hijos de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser sabios. El Señor, a través de esta palabra, nos advierte que de qué manera nosotros debemos probar a aquellos que anhelen en algún momento querer ocupar este lugar. Tenemos hoy, gracias a Dios, todavía nuestro pastor. Queremos tenerlo mucho tiempo más, pero llegado el momento, él debe preparar hombres que sientan ese anhelo. Es su tarea, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y llegado el momento que podamos estar tranquilos como iglesia de que esos hombres sean fieles. Amén. Sean hombres puestos por Dios para que la iglesia siga creciendo en santidad, en el conocimiento de la verdad. Mientras tanto tenemos que orar por nuestro pastor, para que el Señor lo siga fortaleciendo, lo siga usando como lo hace, el amor, toda la dedicación que Él brinda al momento de estudiar la palabra. Lo vemos en cada estudio, en cada prédica. Amén. Y realmente es un privilegio, porque es alguien puesto por Dios. Así es. Y podemos, a través de la palabra y de lo que hemos visto, que Él está respaldado por Dios, que estos requisitos están en su vida. Podemos estar tranquilos de que Él es un hombre de Dios. Así que bueno, hasta acá la palabra. Y si alguien tiene alguna pregunta, duda, podemos